Mi nombre es Roberto Gómez, soy subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura y soy el director, el jefe de proyecto de la iniciativa MBC Colombia que les vamos a presentar más adelante. Vamos a poner unas reglas simples de juego para el evento para que todo salga bien. Regla número 1, les pido los celulares o apagados o en vibración para que no interrumpamos a las demás personas que están presentes. La segunda regla es más una regla de juego que tiene que ver con el hecho de que este taller lo estamos transmitiendo vía streaming a través de la página web de la Fundación Natura para que cualquier persona en el país que quiera enterarse del tema y seguir el desarrollo del taller lo puede hacer a través de este medio. Si ustedes tienen personas que estén interesadas en el tema que posiblemente no están aquí en el día de hoy, por favor pónganles un mensaje de texto, tuiteenles alguna cosa para que sepan que se pueden conectar directamente a través de la página de la Fundación, que es www.natura.org.co. Entonces, como estamos haciendo transmisión por streaming, para que las personas que están siguiendo la transmisión puedan oír todas las intervenciones que se hagan, lo que les pedimos es que al momento de las preguntas, cualquier persona que intervenga, lo haga con el micrófono que vamos a tener disponible, porque de otra manera en la transmisión no se alcanza a percibir, no se alcanza a oír lo que cada uno de ustedes está diciendo. Esas son las reglas de juego, son muy sencillas. Lo otro es que vamos a tratar de ser lo más estrictos o por lo menos ser lo menos colombianos posibles en el manejo del tiempo, para que podamos cubrir todo el programa que tenemos y para que podamos tener los espacios precisamente para intervención de las personas, que son lo que más nos interesa. Como esto es un evento, digamos, poco protocolario, nosotros somos una organización muy informal, que lo que queremos es tener más amigos que simples espectadores, pues no vamos a tener una sesión formal de instalación del evento, pero sí quiero invitar para que les dé unas palabras de bienvenida a la directora de la Fundación Natura, Elsa Matilde Escobar, quien está con nosotros en el día de hoy. Gracias. Ahí. Aquí. Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Quiero saludar muy especialmente a nuestros socios, como ya decía Roberto, nosotros no somos protocolarios, sino que tenemos socios, a Cornare, a los representantes de Cornare y Corantioquia, a los representantes del Gold Standard, que es un gusto tenerlos en Colombia, la primera vez que están en Colombia, y esperemos que pasen muy buen tiempo, muy buenos días aquí. Ellos son Iván Hernández y Vika Talián, sí, estuvo bien. Y a los representantes de las instituciones nacionales y locales que están presentes, a los compañeros de las ONGs, a todo el equipo de la Fundación Natura, muy especialmente darles el agradecimiento por la organización de esto, pero principalmente a Roberto León Gómez, nuestro, ya lo dijo él, subdirector de Desarrollo Local y Cambio Global, el cual es, ahí sí podemos decir bien paisa, alma, vida y sombrero de este proyecto y de todas estas iniciativas de cambio climático de la Fundación. Al señor gobernador de Antioquia, qué bueno que nos mandó esa carta tan bonita que la veremos después, la leeremos, me imagino que Roberto la leerá, pero eso es una iniciativa de la importancia del tema que vamos a tratar en estos 2 días de taller. Es un gusto estar en Antioquia, esta ciudad bella que, como le decíamos a nuestros invitados, se llama la ciudad de la eterna primavera, que cada vez está más linda, un clima maravilloso, de gran impacto, sobre todo para nuestro compañero que viene de Chicago, que sigue sufriendo climas extremos. Pero sobre todo porque Antioquia ha sido el líder, el departamento líder en los programas de estufas eficientes, lo que hace muy especial que estemos hoy en este lugar y en Medellín. Este es el primer taller que vamos a hacer con el Gold Standard en Colombia sobre un tema que es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales y de cerca de 20% de la población colombiana que aún cocina con leña.
y no es solamente en la parte rural, también se cocina en las ciudades, en las grandes ciudades, con leña. Es un tema que le tenemos muy especial cariño e interés en la Fundación Natura por el papel tan importante que juegan las mujeres y los niños, sobre todo por los beneficios que este proyecto lleva en materia de salud, calidad de vida y por el papel que juegan principalmente y culturalmente como el centro de sus hogares y responsables de la alimentación de sus familias. Este proyecto, además de tener ese gran componente ambiental que lo vamos a estar viendo, tiene ese reforzamiento social que es los dos pilares por los que trabaja la Fundación Natura. Recordemos que de acuerdo con los estudios del Banco Mundial del 2004, la contaminación doméstica por los humos generados por los fogones tradicionales le cuesta al país cerca de $500 billion anuales en costos de salud, incapacidad y muerte, además de que genera entre el 15 y el 25% de todas las enfermedades respiratorias de la población del país, pero casi el 35% de las enfermedades respiratorias en las mujeres. Por esta razón, pensar en soluciones como las estufas eficientes que disminuyen estos problemas y además también disminuyen los problemas de deforestación, sobre todo en áreas donde los recursos naturales y forestales son cada vez más escasos, y su vinculación con la economía del carbono y la mitigación de los gases de efecto invernadero, es un tema fundamental para nuestro país. Esta es la primera actividad que realizamos con el Gold Standard, no la única. Uno de los estándares líderes de los mercados voluntarios de carbono e incluso del MDL en el marco del memorando de entendimiento que firmamos entre las dos partes a comienzos de este año. Esta no será la única actividad que llevaremos a cabo, sino que realizaremos otras dirigidas a mejorar el conocimiento en el país sobre el estándar y sus metodologías, sobre todo teniendo en cuenta su reciente incursión en proyectos forestales mediante la adquisición del estándar Carbon Fix. Este taller es parte del proyecto que corto se llama MBC, que no les voy a decir el nombre largo porque lo van a oír varias veces durante estos días. Un proyecto líder en Colombia y en la región para crear oferta y demanda para el mercado de los créditos de carbono, pero nuestro sello, el sello de la Fundación Natura, es un programa que lleva directamente al beneficio de las comunidades. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por estar aquí y esperamos que sean 2 días muy productivos donde aprendamos, discutamos y resolvamos muchas de las inquietudes. Muchas gracias. Elsa, muchísimas gracias por tu bienvenida. Como les estaba mencionando, Elsa Matilde, recibimos esta mañana una carta del gobernador de Antioquia, a quien habíamos invitado junto con personas de las secretarías del departamento para que nos acompañaran en el evento. Desafortunadamente, por obvias razones, el gobernador de Antioquia es una persona muy ocupada, pero nos acompaña en nuestro taller y entiende perfectamente que el tema de las estufas eficientes de leña es clave en el país, es clave para generar desarrollo en las zonas tal vez más pobres del país, y que además contribuye a todo el tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, un poco para entrar en materia, vamos a cerrar el Outlook, no sea que esto empiecen a aparecer correos aquí a la lata. ¿Desea conservarlo? No. Bueno, entonces, vamos a empezar. Les quiero mostrar primero la agenda de lo que tenemos para el día de hoy previsto. Se las habíamos enviado a cada uno de ustedes, pero no importa, la vamos a repasar muy rápidamente para que ustedes vean lo que tenemos previsto para estos 2 días, hoy
después de estas palabras de nuestra directora ejecutiva, les vamos a dar como el marco de en qué iniciativas se inscribe este taller de Gold Standard, y les vamos a hablar de dos proyectos que son, de dos iniciativas, porque ya no son proyectos, son realidades, que son MBC Colombia y el proyecto agrupado de estufas eficientes de leña que estamos desarrollando conjuntamente las tres entidades que ya les mencionamos, la Fundación Natura, Cornare y Corantioquia, dos autoridades ambientales líderes en el tema en el país. Después de eso, que va a ser muy breve, yo espero demorarme menos de la media hora que está ahí, para que además nos cuadremos de nuevo con el horario, vamos a tener una primera sesión de introducción al estándar, al Gold Standard y a los mercados de carbono, tanto los voluntarios como los regulados, a cargo de Iván Hernández, el representante para América Latina del Gold Standard, con sede en Monterrey, México, y quien es uno de nuestros dos invitados especiales en el día de hoy. Una pausa para el café después de esa presentación y luego la segunda sesión de la mañana va a ser sobre aspectos ambientales, sociales y de salud que están relacionados con los fogones y estufas tradicionales de leña que son ineficientes y los vínculos que hay también entre, digamos, no pobreza, sino reducción de pobreza y los proyectos de estufas mejoradas, también a cargo de Iván Hernández. Dentro de esa misma sesión, luego vamos a tener a Vikash Talian. Vikash es de nacionalidad india, pero está con sede en Estados Unidos, cerca de Chicago, y él nos va a presentar cuáles son los beneficios de los proyectos de estufas mejoradas y las relaciones que existen entre los proyectos de estufas mejoradas y aspectos de género, que es un tema absolutamente clave, como ya lo mencionó Elsa Matilde. Como Vikash es el único aquí que no habla español, vamos a tener traducción simultánea. Las personas que estamos empezando a trabajar con ladrilleras en la zona central del país y pertenecen además a 28 subsectores de la clasificación. Aquí tenemos, de esas 28 que tenemos hasta el momento, tenemos más, ¿cuántas son grandes? ¿Sí? Tenemos 26, no son 28 empresas. De esas 26 son 17 grandes empresas y 9 que son catalogadas como medianas y que ya han medido su línea base de emisiones. La mitad de ellas, de esas 26, 13 han medido sus emisiones y tienen una línea base estimada de 300.000 toneladas anuales de CO2 equivalente. Entonces, si uno extrapola un poco, pues estamos esperando que como mínimo anualmente todas esas empresas están generando del orden de 600.000 toneladas anuales, las 26, pero cuando completemos 50 vamos a estar hablando de más de 1 millón de toneladas y la idea es construir con ellas planes de gestión para reducir y compensar una parte, no la totalidad, de esas emisiones que ellas generan. Estamos también en el proceso ya de elaboración de una primera guía general sobre huella de carbono, una segunda guía que ya está en proceso de elaboración sobre cómo calcular la huella de carbono de los combustibles que se utilizan a escala industrial y tenemos un mapa de 5 guías adicionales guías de cómo medir la huella de carbono y gestionarla en empresas de servicios, en empresas agroindustriales, pecuarias y de alimentos, cómo medir el famoso alcance 3 del protocolo GHG y cómo medir la huella de carbono procedente de residuos, que también es un tema muy importante. Todas van a ser guías temáticas que van a estar disponibles para todos, como les decía. Así lo voy a dejar ahí para no hacerme muy largo sobre esta iniciativa y presentarles muy rápidamente, porque mañana vamos a tener una presentación detallada sobre el tema, la otra iniciativa que ya está específicamente relacionada con estufas de leña y que es una iniciativa que estamos realizando con Corantioquia y Cornare y que está cofinanciada, está cofinanciada, como les dije ahora, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia a través del IICA. ¿Sí pasa? Sí, aquí está. La voy a pasar muy rápidamente, porque como les digo, mañana habrá una presentación detallada al respecto. Es un proyecto más pequeño de solo, tendríamos que hablar, $534,000, de los cuales aproximadamente el 60% son recursos de cooperación internacional,
el resto son recursos de contrapartida local provistos por los socios. Este proyecto se inició el año pasado, en el 2013, y estamos en el proceso de formulación entonces de un programa agrupado, de un proyecto agrupado de reducciones de emisiones verificadas para el mercado voluntario de carbono que nos ayude a facilitar el desarrollo de proyectos de estufas eficientes de leña en todo el país. O sea, vamos a tener un programa agrupado en el cual vamos a poder meter componentes de distintas regiones con distintos modelos de estufa, pero todos adaptados a las condiciones locales. El proyecto va hasta finales de este año y al final de este año ya tenemos que tener validado nuestro proyecto de estufas con el estándar, con el Gold Standard, que es el que estamos utilizando. Tiene básicamente unos componentes muy sencillos que son la formulación del proyecto agrupado y todos los estudios técnicos de línea de base, de determinación de la eficiencia de las estufas, de determinación de los factores de no renovabilidad de las zonas, de no renovabilidad de la biomasa en las zonas en las que estamos trabajando. Hay un componente de implementación, o sea, de construcción de estufas, para tener estufas que realmente generen esos créditos de carbono, y un componente que tiene que ver con socialización, o sea, con dar a conocer este tipo de iniciativas y de lo que llamamos ampliación del proyecto, porque no queremos que se quede solo en Antioquia y Santander trabajándose, sino que se amplíe y ya hay interés de otras regiones como Norte de Santander, La Guajira, el Chocó, la Amazonía colombiana. Entonces hay digamos un potencial bien importante de ampliación de este tema. No les voy a mostrar esto, pues o sea, sí se los voy a mostrar, no la voy a tapar, pero no se los voy a explicar en detalles la estructura del proyecto, que mañana Javier Aristizábal nos la va a contar con todo el detalle del caso. Lo que les quiero mostrar son las áreas en que ya hemos empezado a priorizar la construcción de estufas por temas como el valor del factor de no renovabilidad de la biomasa. Las zonas rojas que ustedes ven ahí son el resultado de un ejercicio que se hizo en los dos departamentos de Antioquia y Santander para ver dónde el factor de no renovabilidad de la biomasa es más alto. O sea, es esa porción de la biomasa que existe en un territorio que no se puede, una vez que se aprovecha o se corta, no se puede renovar automáticamente por condiciones climáticas, de suelo y además por la presión que existe de la población y los usos que se hacen de ella. Aquí ustedes, que son la mayoría del departamento de Antioquia, pues pueden ver que sobre todo la zona del Cañón del Cauca es una zona sumamente seca y también, y ahí el factor de renovabilidad es muy bajo, y la zona del oriente antioqueño, a pesar de que no es una zona seca, pero tiene una presión muy alta poblacional y eso hace que el factor de no renovabilidad también sea muy bajo. Eso simplemente como para mostrarlo en el caso de Antioquia. En el caso de Santander, la zona de los cañones de los ríos Suárez y Chicamocha son fundamentales y algunas zonas de páramo que están a una gran altura y donde la no renovabilidad también es muy alta. En las tres instituciones que estamos trabajando en esta iniciativa, pues ya tenemos experiencia en la construcción de estufas. Cornare, por ejemplo, ha construido ya 16.000 estufas desde 2007, 8, 2002, como 2002 ha estado construyendo estufas. Es la autoridad ambiental líder en la construcción de estufas eficientes de leña. Corantioquia, con un modelo diferente, adaptado para sus condiciones, construyó más o menos unas 600 estufas hasta 2013, y la Fundación Natura, un modesto tercer lugar con 50 estufas construidas, pero con ahora la posibilidad de ampliar el alcance de eso, porque acabamos de conseguir financiación para construir en los próximos 2 años 4.000 estufas de leña en estas dos regiones, tanto en Antioquia como en Santander. Finalmente, el tema de la socialización y la ampliación del proyecto, pues lo que ya les contaba, es muy importante trabajar aquí de la mano de otras autoridades ambientales, incluso del Ministerio de Ambiente, porque ellos tienen también un plan un plan nacional de estufas eficientes de leña, al cual nos queremos articular y al cual le queremos generar una oportunidad para incorporarse en los mercados de carbono.
Con eso doy como por cerrada esta presentación de las dos iniciativas que nos sirven de marco a nuestro taller de hoy y los invito a que sigamos con la agenda y entremos ya en materia propiamente dicha con las presentaciones de nuestros dos especialistas del Gold Standard, Iván Hernández y Vikash Talian. Les quería decir a los que están tomando fotos, notas y demás que no se estresen mucho, que todas estas presentaciones van a estar colgadas en la página web, van a estar disponibles para todos, para que lo sepan y como parte de nuestra política de que todo lo que hagamos sea de acceso libre para todo el mundo, las van a tener y van a poder contar con ellas, no sé si hoy, no sé si mañana, pero con seguridad el lunes ya van a estar colgadas en la página web para que las puedan descargar y puedan mirar en detalle muchas de esta información que yo les he presentado. Listo. Entonces, ahora sí, quiero invitar a Iván Hernández, representante del Gold Standard para América Latina, para que nos haga una introducción al estándar Gold Standard y a los mercados de carbono. Trato de poner la presentación. Es esta, ¿cierto? Sí. Listo, dale. Sí, por favor. Muy buenos días a todos los participantes. Me siento realmente contento de tener la oportunidad de compartir este taller y pues primero quisiera tomar un minuto para agradecer a Fundación Natura todo el esfuerzo que ha hecho para poder articular todas estas iniciativas, para poder vincular los diferentes actores en estas iniciativas y pues tratar de aterrizar este trabajo. Es muy importante que exista alguien que juegue este papel porque en ocasiones hay conceptos, hay información que aunque esté disponible, necesita alguien que lo articule, alguien que haga los vínculos, alguien que busque aterrizar para que esto no solo sea, como decía Roberto en la introducción, algo teórico que, bueno, suena bien, pero pues llevarlo a la práctica es difícil o imposible si es que alguien no se encarga de hacer este trabajo de carpintería, de tratar de aterrizar todos estos conceptos y, bueno, Fundación Natura en el contexto nacional ha hecho un trabajo impresionante y pues quiero agradecer a nombre de Gold Standard todo el interés que ha puesto en incluirnos en esta iniciativa. Nosotros nos sentimos realmente contentos de formar parte de esto y pues también de manera personal me siento agradecido de la invitación de Fundación Natura para participar en este taller y pues también quiero agradecer el interés que ustedes han puesto para dedicar este tiempo y pues al final mi expectativa sería que ustedes se lleven algo útil, una idea práctica, concreta de todos estos conceptos y que puedan encontrar un área de aplicación para sus actividades, para sus intenciones y para su trabajo. Entonces espero que al final pueda escuchar comentarios de ustedes en ese respecto y pues también como Roberto mencionó al inicio, hoy aunque la dinámica es un poco más tradicional en cuanto a las presentaciones y sesiones de preguntas un poco más adelante, quisiera motivar desde un inicio el diálogo, quisiera que bueno traten de pensar en la información que se presenta. La idea es contextualizar lo que estamos haciendo en Gold Standard en la situación colombiana y las iniciativas que Roberto presentó y bueno, tratar de resolver cualquier inquietud que ustedes pudieran tener para asegurar que hay algo útil que ustedes están aprendiendo o reafirmando en este taller. Ahora voy a tratar de darles el contexto general de lo que hacemos en Gold Standard y después voy a dedicar un poco de tiempo a explicar un poco acerca de los mercados de carbono. Para empezar, quisiera contarles qué es Gold Standard. Nosotros gestionamos un esquema de certificación para proyectos de mitigación de carbono. Somos reconocidos internacionalmente como el estándar de mayor calidad, tanto para el mercado regulado como para el mercado voluntario. Y tenemos
una reputación bien ganada por el rigor de nuestros requisitos, tanto para la medición de carbono como para los aspectos de sostenibilidad. Nosotros certificamos específicamente proyectos de energía renovable, dígase hidroeléctricas, proyectos eólicos, proyectos de biomasa, de biogás, proyectos de eficiencia energética de uso final. En inglés el término que se utiliza es End Use Energy Efficiency, y es en donde caen los proyectos de estufas eficientes. Son proyectos que reducen la demanda de energía en aplicaciones concretas para uso final de la energía. También certificamos proyectos de manejo de residuos, específicamente proyectos de compostaje, y también, como Roberto lo mencionó en la introducción, recientemente ampliamos nuestro alcance de certificación y ahora certificamos proyectos en el sector de uso de suelo y forestal. Tenemos en este sector 3 certificaciones, una que es aforestación, reforestación, que es algo de lo más conocido y parecido a otros estándares, pero también tenemos una certificación que se llama manejo forestal mejorado, y otra certificación que tiene que ver con sistemas agroforestales, que es agricultura climática inteligente, es Climate Smart Agriculture en inglés, que tiene que ver con la combinación de sistemas productivos y forestales para captura de carbono, y es también una certificación que incorporamos en nuestro sector de uso de suelo y forestal. Y lo que nos distingue específicamente de otros estándares es que nosotros aseguramos que cada proyecto contribuya de manera tangible al desarrollo sostenible en las comunidades en donde son implementados, y nosotros tenemos procedimientos muy bien definidos y bastante estrictos para asegurar que esto es una realidad y que no solo es un concepto que se menciona en el diseño, sino que desde el inicio aseguramos que los componentes de sostenibilidad sean una parte fundamental en el desarrollo del proyecto y que sean una consideración que al final pueda demostrar que efectivamente se redujeron gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo hubo una contribución en otros alcances que pueden ser ambientales diferentes al gas de efecto invernadero, como calidad o cantidad del agua, calidad del suelo, y aspectos sociales y económicos. Y nosotros tenemos procedimientos para monitorear, reportar y verificar estos componentes o cobeneficios de los proyectos de carbono con la misma seriedad con la que se monitorea el carbono. Un poco acerca de la organización. Somos una fundación sin fin de lucro que tiene su base en Ginebra, Suiza. Cada proyecto pedimos que sea verificado de manera independiente en cuanto a su componente de carbono y a las medidas de sostenibilidad. Somos el único estándar que incorpora conceptos y procedimientos de MRV, de monitoreo, reporte y verificación, para los cobeneficios de todos los proyectos. Somos además apoyados por una red de ONGs, más de 80 alrededor del mundo, entre las cuales se incluyen WWF, Care International, World Vision, y somos además el estándar escogido por las agencias de las Naciones Unidas para desarrollar sus proyectos de carbono. Nosotros nacimos hace 10 años, tenemos una década de estar trabajando en el contexto de los créditos de carbono, y fuimos un concepto principalmente traído por WWF, en donde se dieron cuenta en aquel tiempo en donde emergían los principales mecanismos para desarrollar proyectos de carbono, la necesidad de tener una referencia de calidad que marcara las mejores prácticas tanto en la contabilidad del carbono, pero también que viera esa parte de sostenibilidad, un poco en el contexto de los mecanismos de desarrollo limpio, que es un poco de lo más conocido en el mundo del carbono. En el protocolo de Kioto, en el artículo 13, especificaba que los proyectos debían de ser implementados con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de los países en donde se implementaban dichos proyectos. Nosotros buscamos recuperar un poco esa esencia del protocolo de Kioto y tratar de asegurar que existe ese beneficio, además, por supuesto, de la reducción de
de carbono. Y pues tratamos de traducir los requisitos del estándar en confianza y ética, y pues tratamos de tener un compromiso robusto para establecer procedimientos que aseguren que los proyectos son implementados de manera ética y que son socializados de una manera en la que todo aquel que puede ser afectado o que está interesado realmente puede participar en el proyecto. Esta socialización nos ha ayudado mucho a ganar, a adquirir la confianza de las comunidades y de otras entidades que es importante lograr para establecer condiciones propicias para el desarrollo del proyecto, para encontrar oportunidades de crecer los proyectos, y en general es algo que debería de buscarse en todas partes. Roberto hizo mención en la introducción un poco acerca de la transparencia, de la apertura, que debería ser un componente presente en la filosofía de las organizaciones, y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer a través de procedimientos muy específicos. Para que puedan entender un poco qué es lo que hacemos en la evaluación de la sustentabilidad, quisiera compartir brevemente con ustedes algunas de las herramientas que nosotros hemos desarrollado como parte del estándar para identificar cuáles son los posibles impactos que tienen los proyectos y cómo se puede anticipar a través de medidas de mitigación esos posibles impactos. Además, cómo se pueden identificar y medir las bondades de los proyectos. Una herramienta que nosotros hemos diseñado es el estudio de no daños, o Do No Harm Assessment en inglés. Este estudio tiene 11 salvaguardas que tienen que ver con aspectos de derechos humanos, estándares laborales, protección ambiental y aspectos anticorrupción, que tienen que ser evaluados por cada proyecto, y si el proyecto tiene algún riesgo identificado dentro de estas 11 salvaguardas que están relacionadas con los objetivos del milenio de la Agencia del Desarrollo de las Naciones Unidas, debe de identificar cuál es el riesgo y debe de proponer una medida de mitigación adecuada para asegurar que ese riesgo identificado no va a tener una consecuencia negativa al final. Todos los proyectos deben de pasar, digamos, por esta evaluación. Aunque un riesgo no sea relevante para el proyecto, nosotros pedimos que se explique por qué no es relevante. Entonces, al final hay una explicación comprensiva y transparente para asegurar que realmente el proyecto no tiene una implicación, por ejemplo, negativa en cuanto a derechos humanos o en cuanto a estándares laborales. Por ejemplo, hablando algo más concreto, si el proyecto incluye la operación de un equipo que pudiera necesitar un entrenamiento más sofisticado de lo convencional y que implique cierto riesgo que demande uso de equipo de seguridad, nosotros pedimos que eso sea identificado, porque el entrenamiento y el uso del equipo de seguridad el no entrenamiento o el no uso del equipo de seguridad podría representar un riesgo para el trabajador, y si eso no es considerado en el diseño, incluso en el presupuesto y en el concepto general de operación del proyecto, puede haber algo negativo. Entonces nosotros nos ponemos a analizar todo el diseño para asegurar qué componentes deben ser considerados desde un inicio, y por ejemplo en este caso asegurar que está el entrenamiento anticipado y que hay una medida clara para asegurar que los trabajadores del proyecto van a recibir equipo y lo van a usar de seguridad. Entonces, un poco la idea que está detrás de esta evaluación, y lo mismo hacemos para las 11 salvaguardas. Otro componente que nosotros tenemos para la evaluación de la sostenibilidad es la matriz de desarrollo sustentable. Esta matriz tiene 12 indicadores que tienen que ver con aspectos ambientales, sociales y tecnológico-económicos. Son diferentes a las 11 salvaguardas del Do No Harm Assessment. También tienen cierta relación, o pudieran tener cierta relación, con los objetivos del milenio, y estos 12 indicadores lo que buscan es también evaluar si el proyecto tiene un impacto negativo,
positivo o neutral en estos sectores ambientales, sociales o económico-tecnológicos. Y nosotros pedimos que aquellos indicadores que sean calificados como positivos, o sea, las bondades del proyecto, sean monitoreados para asegurar que no solo es algo que se presume al inicio como parte del diseño, sino que es realmente algo aterrizado y que hay una manera digamos, científica, seria, de probar que el proyecto realmente tiene una contribución. Y si existe un impacto identificado como negativo, que exista una medida de remediación para asegurar que existe una acción a seguir concreta para que ese impacto negativo al final sea neutralizado. Y si hay un indicador que no sea relevante para el proyecto, igualmente pedimos que se justifique. Y a través de esta matriz de desarrollo sustentable, nosotros definimos cuáles son los aspectos que se tienen que monitorear como parte del plan de sustentabilidad, que es otro componente que voy a explicar un poco más adelante. Además, tenemos un procedimiento muy robusto para la socialización de los proyectos. Las consultas públicas en Gold Standard son muy importantes. Nosotros creemos que en la medida en la que se involucren a las partes relevantes de los proyectos, va a ser el éxito del proyecto. Por ejemplo, para el caso de proyectos de cocinas eficientes, pues este es un componente crucial en el éxito de la implementación, porque si no se tiene ese acercamiento en el momento correcto, o sea, desde la etapa de diseño, desde la etapa temprana, es muy difícil que después se pueda incorporar la retroalimentación de los beneficiarios o de otras entidades y que después el diseño del proyecto sea afectado porque no se consideró la retroalimentación de quienes van a usar la cocina o de quienes podrían intervenir en cierto momento en el desarrollo del proyecto. Y esto para nosotros ha sido algo crítico porque lo que buscamos es fomentar la participación de la sociedad civil, de los gobiernos, de las entidades de investigación y de cualquier persona que esté interesada en conocer de los proyectos para que pueda tener una oportunidad clara de participar, de resolver sus dudas, de hacer sus comentarios. Y en este respecto nosotros pedimos que existan 2 rondas de consulta pública para asegurar que cada una de las partes interesadas ha tenido alguna oportunidad en alguna de estas 2 rondas de contribuir con su opinión o sus comentarios al proyecto. Tenemos un procedimiento muy específico, tenemos incluso un formato a seguir, una dinámica para discutir la sostenibilidad de los proyectos durante las consultas. Tenemos bastante experiencia de cómo realizar una consulta en determinados contextos culturales. Por ejemplo, en algunos países no es tan fácil reunir en un salón a hombres y mujeres, entonces tenemos, digamos, experiencia con consultas públicas exitosas que han sabido manejar también esta parte cultural para realmente fomentar la participación y no limitar la retroalimentación de los diferentes actores. Y esto ha sido algo que nos ha distinguido porque no nos limitamos, digamos, a un formato específico, a una idea preconcebida de una consulta pública. Motivamos a la creatividad para que se utilicen medios que sean acordes a la audiencia y somos, digamos, bastante innovadores en este sentido. Y es lo que buscamos, que si hay algún medio, aunque no suene muy convencional, se utilice para motivar la participación de los stakeholders. Además, como lo mencioné antes, tenemos un plan de monitoreo de sustentabilidad. Para aquellos que estén un poco más familiarizados con los proyectos de carbono, cada proyecto de carbono debe de establecer un plan de monitoreo en donde se especifica qué parámetros se tienen que medir, con qué frecuencia, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué unidades se tiene que reportar para cuantificar el carbono. Y eso es algo que todos los proyectos lo tienen. En Gold Standard hemos emulado este plan de monitoreo, pero para los indicadores de sostenibilidad. Es decir, que nosotros exigimos que cada proyecto identifique qué parámetros va a medir para
comprobar su contribución al desarrollo sostenible y si existe algún riesgo identificado, por ejemplo, del estudio de no daños, o si existe un indicador de la matriz de desarrollo sustentable que es calificada como negativa, se incluya ahí para que exista un procedimiento documentado y descrito de cómo se le va a dar seguimiento a ese riesgo, a ese impacto negativo, para asegurar que al final el riesgo es disminuido, el impacto negativo es mitigado y de igual manera los impactos positivos que se demuestre que realmente se está entregando ese beneficio. Y con la misma seriedad con la que se monitorea el carbono, nosotros monitoreamos estos aspectos de sostenibilidad. Y esto es bastante crítico porque es cuando nosotros podemos hablar un poco no son solo buenas intenciones, sino realmente es algo muy tangible. Hemos establecido guías para hacer práctico también el monitoreo de estos aspectos y es lo que al final le da la credibilidad al proyecto. O sea, no solo soy yo diciendo que estoy haciendo un buen proyecto que le gusta a la comunidad y que contribuye a sus economías o a su calidad de vida, sino que existe algo que realmente demuestra y que es monitoreado, reportado y verificado por terceros. Y al final esta idea de robustez, de transparencia, es lo que le da la credibilidad tanto al estándar como al proyecto. Y esto es lo que nos distingue de otros estándares que no incorporan como parte fundamental de su certificación este tipo de requisitos. Un poco para que se den una idea de cómo se ven los principios, esta es la tabla de las salvaguardas que tienen que ver con derechos humanos, estándares laborales, protección ambiental. Está en inglés porque es el idioma en el que el estándar certifica y utiliza. De hecho, una de los trabajos que tenemos por realizar con Fundación Natura es hacer la traducción de este material para que pueda ser entendible en el contexto latinoamericano, que pueda estar disponible en español y tratar de acercar esta información a cualquier persona que no tenga la oportunidad de entender el inglés. Esta es la matriz de desarrollo sustentable. Estos son los indicadores. Como pueden ver, es más allá del carbono. Tenemos calidad del aire, por ejemplo, material particulado, NOxes, SOxes, calidad y cantidad de agua, calidad del suelo, biodiversidad, aspectos que tienen que ver con calidad y cantidad del trabajo, capacidad institucional. Entonces, todos estos co-beneficios, todas estas bondades son incluidas y evaluadas como parte de la certificación. Y al final, bueno, pues ¿por qué la gente confía tanto y por qué decimos con el cuello muy alzado que somos el estándar de mayor calidad? Es, bueno, que aseguramos que la revisión sea lo suficientemente seria y robusta para entregar los resultados concretos. De manera interna, al menos 4 personas revisan cada proyecto. Nosotros tenemos un staff técnico que tiene bastante experiencia y al menos 4 personas están involucradas en la revisión interna. Tenemos procedimientos de monitoreo robustos y detallados. Tenemos procedimientos inclusivos para socializar el proyecto. Tenemos la evaluación de la sostenibilidad, como ya lo expliqué. Y bueno, tenemos un compromiso activo para continuamente actualizar el estándar, involucrar expertos técnicos, ONGs. Como lo mencioné, es el único estándar que es apoyado por 80 organizaciones. Hoy somos como 83 organizaciones a nivel global que también supervisan el desarrollo de los proyectos, supervisan la certificación que nosotros hacemos y emiten sus comentarios cuando es pertinente. Entonces, esta supervisión y este apoyo que recibimos por parte de las ONGs nos ofrece esa credibilidad y bueno, tratamos también de incorporar conceptos novedosos, innovadores. Una de las áreas en donde hemos estado más activos es la parte de las cocinas eficientes. Gold Standard ha trabajado en el desarrollo de metodologías, digamos, somos los expertos reconocidos a nivel global en el tema de las cocinas y continuamente estamos tratando de incorporar approaches para el monitoreo, conceptos técnicos que puedan facilitar el desarrollo sin descuidar la integridad de los proyectos. Y bueno, todo esto
esto en conjunto es lo que al final nos ofrece, nos da la credibilidad. Estas son un poco de las organizaciones que participan como ONGs y de las compañías que adquieren créditos Gold Standard. Un poco el número de proyectos que tenemos son más de 1,000 actualmente en todo el mundo, y en Latinoamérica tenemos alrededor de 73 proyectos, incluyendo Colombia, por supuesto. Y bueno, al final, pues Gold Standard es acerca de resultados y no solo de intenciones. Ahora quisiera pasar a dar una introducción respecto a los mercados de carbono. Espero que tengan una idea un poco más clara de lo que hacemos en Gold Standard y que pues, ahora tengan ese concepto aterrizado a lo que son los mercados de carbono. Lo que es una compensación de carbono. La compensación básicamente es financiar una actividad que toma lugar fuera de la misma compañía, que busca reducir emisiones para compensar las emisiones que suceden dentro de la compañía. Hay diferentes maneras de compensarlo. Los créditos voluntarios no son la única opción. Hay otros mecanismos que funcionan para este propósito. Uno son las concesiones o allowances de carbono. Esto es más en el contexto de mercados de cumplimiento. Por ejemplo, este es el método que utiliza Europa para regular las emisiones de los sectores. Ellos dicen, bueno, el sector de energía hoy solo va a tener permiso de emitir 10,000 toneladas en este año. Entonces, la compañía tiene que limitarse a ese número de emisiones. Si su operación genera menos, entonces el exceso que no emitió lo puede transferir a otra compañía que tuvo una emisión mayor. Entonces, ese juego, esa transferencia de colocaciones o de permisos de emisiones es lo que se conoce como carbon allowances, y son sistemas muy regulados que operan principalmente de manera obligatoria. Por ejemplo, Europa. Existen también proyectos regulados, pero que no operan bajo este concepto, sino que es más una compensación, pero poco obligatoria. Es decir, que un país está obligado a reducir sus emisiones, pero le permiten implementar un proyecto en otra parte para que entregue esas reducciones y sean contadas como propias. Y en este contexto tenemos a los mecanismos flexibles de la Convención Marco de las Naciones Unidas, y lo más conocido es el MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, donde capitales, pueden ser nacionales o extranjeros, principalmente extranjeros, invierten en el desarrollo de medidas concretas, por ejemplo, un parque eólico en México, y a través del desarrollo de ese proyecto y las reducciones generadas por la operación de un parque eólico de energía renovable, se transfieren los créditos hacia el financiador o un comprador que quiere cumplir sus obligaciones en su país. Entonces, este concepto es el marco regulado de las Naciones Unidas principalmente. Y tenemos el mercado voluntario. Es cuando alguien de manera voluntaria, sin ninguna obligación ni del gobierno ni de la ley, quiere compensar sus emisiones, quiere tratar de neutralizar las emisiones que en ciertas circunstancias no tienen la disponibilidad de reducir, y es cuando invierte en la compra de créditos voluntarios. Y los créditos voluntarios se generan en proyectos que también de manera voluntaria implementan una medida que entrega reducciones y transfieren los derechos de esas reducciones al comprador. Y es también el contexto de la plataforma que Roberto explicó, y es un poco el enfoque que va a tener el resto de las presentaciones del día. Nosotros operamos en los dos, en el mercado voluntario y en el mercado de cumplimiento. Para el mercado de cumplimiento, en el MDL, nosotros ofrecemos un sello de calidad que se endosa a los CERS que se emiten en las Naciones Unidas. Para el mercado voluntario, nosotros tenemos un registro y emitimos directamente lo que llamamos Gold Standard BERs, que son las unidades de los créditos de carbono voluntarios que se generan en este contexto. Quisiera hablar brevemente de 5 criterios básicos que los proyectos de carbono, tanto de cumplimiento como voluntarios, deben de considerar para que realmente pueda existir un mercado serio y condiciones mínimas de operación. Uno es la adicionalidad.
La adicionalidad significa que el componente de carbono, o sea, el ingreso de la venta de los bonos de carbono hace una diferencia en la implementación del proyecto, y en ausencia de este incentivo, el proyecto no hubiera sido posible implementarlo en un escenario conocido como business as usual. En ocasiones, la energía renovable o las medidas de eficiencia energética son mucho más costosas que la tecnología convencional, y se necesita un incentivo, sobre todo económico, para implementar o hacer posible estas iniciativas. Y cuando se demuestra que el bono de carbono juega este papel crucial para hacer una diferencia, es cuando se puede demostrar la adicionalidad. Esto es un criterio importante. Nosotros creemos que todos los proyectos deben de ser adicionales. Otro criterio es la verificabilidad. Las reducciones deben de ser cuantificadas y verificadas por un tercero. No es válido que alguien diga, bueno, yo reduje 10,000 toneladas y bueno, ¿y quién lo checó? No, pues nadie. ¿Y quién lo auditó? Pues nadie, o sea, yo mismo lo hice. Y bueno, eso no le da credibilidad al mercado. Hace una década se cuestionaba mucho los estándares voluntarios porque no existían procedimientos claros acerca de la cuantificación del carbono. Ahora la realidad es otra. A través del trabajo, por ejemplo, que ha hecho Gold Standard, se han marcado buenas prácticas o las mejores prácticas en la cuantificación del carbono, y ahora se puede ofrecer un ciclo de certificación que incluya auditorías por terceros para asegurar la verificabilidad. O sea, que hay alguien que dice que lo que tú monitoreaste y cuantificaste es real. Otro criterio es la trazabilidad. Debe de ser posible identificar cuándo se generó un crédito de carbono, una reducción, quién la generó, de qué proyecto viene, de qué periodo, y que esa reducción que es usada para compensar la emisión de alguien más no es vendida 2 veces, porque pues ahí ya perdería el sentido, la compensación. Entonces la trazabilidad es algo importante. Nosotros operamos un registro bastante robusto, que es en donde es una plataforma electrónica, es una página web en donde se puede ver el listado de todos los proyectos que certificamos, qué estatus tienen en el proceso de certificación, si han emitido créditos, si los créditos han sido retirados, o sea, ya han sido vendidos y utilizados para neutralizar emisiones, y se puede identificar claramente que no hay un doble conteo. Entonces esto es muy importante porque en la medida en la que se haga transparente la operación de estos mercados, es la medida en la que los actores van a confiar más y más en la compensación de carbono. La otra es la permanencia. O sea, las reducciones deben ser reales y deben ser permanentes y no solo de forma temporal, y hay algo que tiene que ver un poco con la calidad de la tecnología que se utiliza. En los proyectos de cocinas eficientes, esta parte es crítica porque se debe asegurar que durante el periodo de acreditación las estufas van a entregar las reducciones esperadas, y los periodos de acreditación como mínimo tienen lapsos de 7 años. Entonces, una tecnología que utilice materiales de poca calidad o que no anticipe un uso intenso y que después de 2 años sea inservible, está en problemas de cumplir este requisito, y es algo que nosotros tomamos muy seriamente, y son de las consideraciones que hacemos para asegurar que al final es algo permanente y no solo es algo atópico. Por último, y lo más importante es la contribución al desarrollo sustentable. No quiero ser redundante, pero nosotros creemos que este debe ser un componente implícito en todos los proyectos de carbono, y no solo algo que eventualmente se agrega como una parte nice del proyecto, sino debe ser una parte sustancial en el desarrollo de los proyectos de carbono. Nosotros creemos que todos los proyectos deben de entregar algo tangible a las comunidades en donde se desarrollan, y debe haber una manera profesional, seria de demostrarlo. Y pues con algunos de los procedimientos que expliqué, nosotros buscamos cumplir con este criterio. Esta es la filosofía que nosotros tenemos en Gold Standard de carbono para el desarrollo, utilizar los mercados para lograr el desarrollo de iniciativas que entreguen reducción de emisiones y contribución a la sostenibilidad. Y pues bueno, esto se nos ha reconocido por gobiernos, empresas y sociedad civil como la mejor manera de hacer un proyecto de carbono.
Creo que es el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Roberto, si quieres tomar el micrófono. Pues muchísimas gracias a Iván, creo que nos dio una perspectiva muy importante de lo que es el Gold Standard, de qué es lo que lo hace diferente como estándar de otros que hay en el mercado, qué es lo que lo hace creíble y qué es lo que hace que nosotros como fundación le hayamos hecho una apuesta a trabajar con Gold Standard, porque creemos que es un referente de calidad, es un referente del desarrollo de nuevas metodologías, es un referente de innovación en el tema de carbono en este momento. Está abierta la sesión de preguntas, hagamos unas 3 o 4 preguntas muy cortas, si las hay, espero que sí. Sí, ya veo una mano levantada, o sea que no hay problema. Para que después de esto vamos al refrigerio. Las preguntas que no puedan hacer en este espacio, las pueden hacer en esos espacios de socialización que tenemos, los refrigerios, el almuerzo, y aquí estarán durante todos estos 2 días las personas que van a hacer las presentaciones para que hagamos las preguntas del caso. Por favor, las personas que hagan las preguntas se identifican quiénes son y de qué institución vienen. Gracias. Buen día, Óscar Córdoba, soy el coordinador de investigación del Centro de Investigación del NUS en Corpoica, está ubicado en el nordeste antioqueño. Tengo más que una pregunta, es un aporte a Roberto, a la presentación de esta mañana, donde planteabas que vienen trabajando en algunos productos de investigación de acumulación de biomasa de ciertas especies nativas. Te comento que Corpoica con Ministerio de Agricultura en su agenda tiene 2 productos que pueden apoyar y unir esfuerzos a lo que ya están haciendo ustedes. Uno es un proyecto que se desarrolla en 11 centros de investigación y lo denominamos arboretos. En él se han seleccionado y priorizado cerca de 20 especies nativas que se van a instalar en centros de investigación nuestros y donde vamos a hacer también trabajos de acumulación de biomasa, fisiología, fenología. Entonces, digamos, es algo que puede ayudar a complementar lo que ya está haciendo. Y el otro es un trabajo que se lidera desde el CEI La Libertad en Villavicencio, donde venimos trabajando evaluaciones en cerca de 300, hay un dato como 350 parcelas de evaluación, parcelas forestales de evaluación que recibimos de CONIF y algunas que asumimos. Entonces sería interesante si podríamos de pronto conversar y mirar cómo integrar esfuerzos para avanzar y que realmente la información se unifique y podamos construir algo más sólido para el país. Perfecto, muchísimas gracias por esa invitación. Yo los pongo en contacto, ahí ya ustedes se ven, Luis Mario Acosta fue la persona que hizo la investigación de la que yo hablaba en el tema de especies, es la persona que está desarrollando el aplicativo conjuntamente con otras personas del área de sistemas de información geográfico, el aplicativo para que la gente lo pueda consultar, pero me parece clave si podemos hacer esa articulación y sobre todo para que la información que se genere se pueda integrar posteriormente a toda una plataforma que cualquier persona del país pueda consultar, porque como es información de Corpoica, asumo que es información pública, eso en este país uno no lo puede asumir tan directamente porque conocemos casos, pero esperaría que sí en el caso de Corpoica esa información estuviera disponible para todo el mundo. Muchas gracias, me alegra mucho saber eso. ¿Quién más iba a preguntar algo? Elsa. Dale, sí. Porque como decía, eso no está en los papeles, no se puede chequear en campo. ¿Cómo hacen ustedes realmente para hacer ese seguimiento de la discusión? Que me llama mucho la atención. Sí, es una pregunta muy interesante porque precisamente para ese tipo de componentes no tenemos un procedimiento de cómo identificar la corrupción. Básicamente la premisa de la que partimos es la transparencia y la confianza. En la medida en la que se comunique de manera exhaustiva, transparente, el proyecto,
tanto el diseño como la implementación, y en la medida en la que se involucren diferentes actores, se pueden identificar posibles riesgos de corrupción. Por ejemplo, un ejemplo concreto en donde se podría tener corrupción en casos de cocinas eficientes es cuando un grupo o una persona maneja la distribución de las cocinas y es selectivo en la entrega de las cocinas, y que beneficia a alguien particularmente, o que saca un provecho adicional de la entrega de ese dispositivo. Cuando nosotros pensamos un poco cuáles son los riesgos, es por eso que en las consultas públicas aseguramos que ese tipo de inquietudes pueda ser manifestada. Si es el caso, tomamos medidas estrictas para, primero, documentar el caso, asegurar que realmente existe una circunstancia de corrupción, y dependiendo de la gravedad puede ser que se interrumpa el proceso de certificación o que se tomen medidas serias y robustas para que eso no se dé. Y nosotros tenemos también un requisito que no lo mencioné ahí, pero que se llama Continuous Inputs and Grievance Mechanisms. En español sería como que un mecanismo de no ofensa y inputs continuos, que asegura que existe un canal de comunicación formal durante toda la operación del proyecto y no solo durante las consultas públicas. En otros estándares, la socialización del proyecto o la oportunidad de alguien para entregar un comentario se da solo al inicio en la consulta pública, y no existe una manera de que alguien realmente haga un comentario, se documente de manera formal y se atienda. En Gold Standard incorporamos este requisito. Entonces, si hay alguna circunstancia de corrupción, debería de ser identificada a través de la participación de todos los stakeholders. Entonces, no hay una receta, porque es algo muy complejo. La corrupción es algo que pues puede llegar a circunstancias muy, muy complejas, pero a través de eso es la manera en la que lo tratamos de evitar. Entonces, abogamos a la confianza y a la transparencia. Gracias, Elsa, Iván. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Estamos apenas calentando motores. Parece que no. Bueno, igual insisto, tienen la oportunidad en el café de conversar con las personas que hagan las exposiciones. Los invito entonces a que hagamos la primera pausa, un cafecito, un aperitivo. Y nos demoramos 15 minutos, por favor. O sea, son las 10:37, faltando 5 para las 11, por favor, para que estemos nuevamente y sigamos con la agenda que tenemos pendiente para la mañana de hoy. Gracias.